profesores de Reddit, ¿cuál es la respuesta más divertida que han recibido en un examen cuando el estudiante no sabía la respuesta? Estaba corrigiendo un examen de último año de ingeniería, asistente, no profesor, y en lugar de responder a la última pregunta un tipo dibujó un retrato increíblemente detallado de sí mismo sirviendo patatas fritas en un McDonald's con la leyenda: yo, si suspendo esto. Aún así tuve que suspenderlo, pero me sentí mal por ello. Algunos dicen que sigue sirviendo patatas fritas hasta el día de hoy. Otro estudiante más. Tuvimos un examen que incluía una parte de educación sexual. La pregunta era: ¿cuáles son las 2 causas de infertilidad en los hombres? Su respuesta: falta de pene. Trató de argumentar que no estaba equivocado y de alguna manera obtuvo una nota. ¿Cuál era la otra causa? Falta de pelotas. Estaba ayudando a un profesor a calificar en la escuela secundaria, y estaba calificando el examen de geometría de un niño. La pregunta era una prueba de 2 columnas, y le pedía que demostrara que un lado era congruente con otro basándose en que 2 triángulos eran congruentes. Tenía que demostrar que los 2 triángulos eran congruentes primero. Esta fue su respuesta completa. El triángulo ABC es congruente con el triángulo BCD porque se parecen un poco. Lado A igual lado de B porque ambos tienen 3 longitudes de goma de borrar. En un examen de física de nivel universitario se pedía una breve descripción de la teoría de Maxwell. El instructor avergonzó a un estudiante leyendo en voz alta su respuesta: bueno, hasta la última gota. ¡Qué idiota! Todo el mundo sabe que la verdadera teoría de Maxwell es: si es café de la marca Maxwell, entonces es bueno hasta la última gota. Vi un post en Reddit en el que alguien hacía un dibujo, y le daban crédito por la respuesta de un examen, así que hice lo mismo en mi siguiente examen de ciencias. El profesor me dijo que mi dibujo de una jirafa era basura y no me dio nada. Deberías haberle dicho que su examen era basura. Cuando mi esposa y yo éramos maestros suplentes en la escuela de posgrado, supervisamos y luego calificamos un examen de ensayo. Tuvimos a un estudiante escribió: no sé, así que aquí está el dibujo de un cachorro. Luego hizo un hermoso dibujo de un cachorro, que le llevó casi 1 hora. Hasta el día de hoy, cuando le hago una pregunta a mi mujer y no sabe la respuesta, solo dice: cachorro. Mi profesora del instituto siempre nos animaba a escribir respuestas divertidas si no sabíamos nada. Para ella, corregir los exámenes era extremadamente aburrido, así que si podíamos hacerla reír, al menos obtendríamos 0,5 de nota. Soy un profesor que aún no ha conseguido ninguna respuesta súper graciosa. Pero cuando era estudiante, mi clase de filosofía hizo una cosa de grupo sobre un examen. Nuestro profesor nos había dicho al principio del trimestre que cuando hiciéramos el final, si cada persona entregaba el examen en blanco excepto un nombre, todos obtendríamos un sobresaliente. Aparentemente había hecho esta oferta a cada clase por años. Pues bien, de los 20 o más que éramos en la clase, solo una persona aprobaba. Todos pensábamos que el profesor era un imbécil. Así que cuando llegó el momento del final, repartió el examen y se fue a su despacho. Cuando se fue, todos lo comentamos, y los que teníamos malas notas dijimos: no perdemos nada por entregar un papel en blanco. Vamos a suspender de todos modos. Y entonces miramos al único chico que estaba aprobando. Dijo: soy estudiante de filosofía, así que quiero averiguar si lo dice en serio o no. Hagámoslo. Así que todos escribimos nuestros nombres en nuestras pruebas individuales. Luego nos pusimos en fila y fuimos a su despacho y, uno por uno, le entregamos nuestros exámenes en blanco. Se quedó sorprendido. Éramos la primera clase que lo conseguía. Nos hizo prometer que no se lo diríamos a nadie, y nos dio a todos el 100% en el final. Está claro que no cumplí mi promesa de no hablar de ello. En el 3er grado, tuve una pregunta escrita en 2 partes en un examen de ciencias. Parte 1, si tuvieras que convertir el gas nitrógeno en líquido, ¿cómo lo harías? Mi respuesta: lo convertiría en líquido. Parte 2, explica qué pasaría. Mi respuesta: se convertiría en un líquido. Lo curioso es que me dieron todo el crédito. Mi profesor escribió algo así como: no puedo decir que esto sea lo que buscaba, pero tampoco puedo decir que esté mal. ¿A qué escuela fuiste donde aprendiste sobre la licuefacción del nitrógeno en 3er grado? Me gustaría enviar a mis hijos ahí algún día. Yo no, pero en un ejemplo de ensayo que leí para Historia Mundial estaban haciendo una lista de pruebas para una pregunta relacionada con los indios americanos. Un niño limpió su sangre en la hoja del examen, y escribió: esto es un sacrificio de sangre al dios del sol de los incas. Lamentablemente no le dieron crédito. El dios del sol prefiere los corazones que laten a la sangre. Alégrate de que lo único que pasó fue que no obtuvo el crédito. El dios del sol podría haberse enfadado, y haber dejado el mundo en la oscuridad eterna. Tomé una clase de filosofía en la escuela secundaria,
Para el trabajo final teníamos la opción de escribir una redacción argumentando al profesor que no éramos un producto de su imaginación. Yo decidí hacer lo contrario. Escribí toda una redacción sobre cómo yo era un producto de la imaginación de mi profesor. Acabé con un notable en la asignatura. Esa fue la única tarea que entregué en todo el curso. Bueno, si no soy imaginario, ¿dónde están todas mis otras tareas? No soy profesor ni nada, pero aquí hay una historia relacionada. Un conocido mío no sabía qué hacer en un examen de 2 unidades de español, así que adjuntó un billete de $20 al examen cuando lo entregó. Nunca lo volvió a ver y recibió una F, pero no le molestó. El chico se estaba forrando en dinero vendiendo drogas. Tuve un estudiante de él que no conseguía cambiar los sustantivos singulares por plurales. You have a pen le dio la máxima puntuación en el examen de la unidad. You have two opinions no. Cuando estaba en segundo de bachillerato, estaba en una clase de biología, y en el primer examen no tenía ni idea. En ese momento, no conocía bien al profesor ni su estilo ni nada sobre él, en realidad. Así que, naturalmente, sin tener ni idea sobre la pregunta, decidí ponerme profundo y escribir un discurso sobre cómo iba a bombardear el examen. Lo comparé con la decisión de Harry Truman de bombardear Japón, y cómo se pensó que eso salvaría vidas. Con mi propio bombardeo de la prueba, quién sabe, tal vez yo podría hacer lo mismo. Más tarde recibí una llamada de mi madre, no le gustó. De hecho, decidió interpretarlo como una amenaza de bomba. No hace falta decir que fue un semestre duro. No soy profesor, mantra del tema aquí, pero estaba tomando una clase de historia y apreciación del cine en la universidad y me encontré con esta pregunta. ¿Qué es una cámara oscura? Mi respuesta fue, el tipo de cámara que usa un hipster. No obtuve ningún punto, pero mi profesor dijo que se rió mucho de ello. Fui una de las últimas clases en hacer un examen estandarizado a nivel estatal muy disputado. En sus últimos días, algunas personas importantes decidieron que sería una gran idea añadir una parte de ciencia al examen. Su error fue decir a mi clase que éramos la primera clase en realizarlo y que, por lo tanto, simplemente estábamos probando si era útil para el consejo escolar, y nuestros resultados en esa sección no tendrían ninguna relación con los resultados de nuestro examen final. La pregunta era algo así como, Susie y John tienen una caja pesada. Necesitan poner la caja pesada en una estantería, pero es demasiado pesada. Tienen varios trozos de madera, una sierra de mano, una polea, etc. etc. Diseñen un sistema para mover la caja a la estantería, y expliquen por qué funciona en términos científicos. Mi respuesta, Susie y John podrían hacer muchas cosas. Podrían construir una palanca, como obviamente sugieres que hagan con las tablas, pero la caja probablemente se deslizaría por la palanca y mataría a Susie y a John. Aquí hay un dibujo de Susie y John muertos bajo una caja. Podrían construir una polea, pero no quiero explicar cómo funciona eso, y además, si son demasiado pequeños para llegar a la estantería con la caja, ¿cómo coño van a sujetar una polea al techo? Dibujo de Susie y John con cara de pena mientras sus padres les gritan por fastidiar el techo del garaje. Mi recomendación es que Susie y John abran la puta caja, y muevan todo individualmente como seres humanos normales. Imagen de Susie y John chocando los 5 y diciendo, caramba. Lo hemos conseguido. Como la prueba no fue puntuada, nunca me enteré de qué les pareció mi solución, pero espero haber dado a algunas ancianas unos cuantos ataques de conmoción. No soy un calificador, pero en mi examen de cálculo del año pasado había una pregunta que no tenía ni idea de lo que estaban preguntando. Después de mirarla durante unos 10 minutos me rendí, y dibujé un retrato del supervisor rodeado de velociraptores, y subiendo por una cuerda desde un helicóptero. Me gusta pensar que obtuve al menos un crédito parcial por eso. Yo hice algo parecido. Me quedé completamente en blanco en una pregunta de cálculo, así que hice un dibujo de un gato y escribí, no sé qué hacer aquí, así que aquí está un gatito. Mi profesor me contestó, el gatito dice, encuentra la derivada y expande. No soy profesor, pero cuando estaba en el instituto tuve un examen de redacción sobre un libro que no había leído. En lugar de responder a la pregunta, escribí una redacción sobre por qué no había leído el libro, y hablé de otro libro que había leído en su lugar. A mi profesor le acabó gustando y me puso una buena nota, a pesar de que no había leído el libro que me había asignado. Supongo que le gustó que me esforzara en escribir una redacción sobre un libro que realmente había leído en lugar de intentar engañarle. Este verano estuve corrigiendo exámenes. Para una pregunta de redacción, obtuve una receta de salsa barbacoa impresionante de un chico de Tennessee. La he hecho un par de veces, y es excelente. No soy profesor, pero en la escuela secundaria alemana en química un estudiante no sabía la respuesta para una pregunta y escribió KP en el papel. KP es la abreviatura de Kein Plan, que básicamente significa sin pista. El profesor pensó que significaba Kopunkt,
que significa punto de ebullición, y era la respuesta correcta, por lo que obtuvo todos los créditos. ¿Cuál es la respuesta más divertida de un estudiante que has escuchado? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.